Buenos días para todos los presentes. Agradecemos su puntualidad y participación en nuestro evento Maestros 5.0, Educando con Pasión e Innovación para Transformar Realidades. El pasado martes 18 de junio iniciamos esta aventura con nuestros ponentes, el doctor Coronado y el doctor Álvarez, en un recorrido por las posibilidades y retos de la inteligencia artificial para la investigación universitaria y en las herramientas de la virtualidad con las que cuenta nuestra institución. Damos inicio a la segunda en el aula y Cerebros Brillantes Aprendiendo a Aprender. Maestros 5.0 ratifica el compromiso con la excelencia académica, la colaboración entre colegas y la construcción de redes para transformar realidades. Este es un evento organizado por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Humanidades y agradecemos a todos los profesores que están conectados desde las distintas sedes. Los invitamos a participar mediante el chat y a diligenciar el link de la asistencia a esta segunda jornada. Mi hermana me dijo, la universidad es muy buena, ¿usted por qué no lo hace y por qué no intenta? Y desde el primer semestre ya me empecé a enamorar de esto y me encarreté. Nacimos hace más de 100 años con un sueño: hacer un aporte a la comunidad desde la educación. Al comienzo, éramos solo unos pocos. Hoy contamos con más de 250.000 egresados que han impactado nuestro país. La experiencia ha sido clave para adaptarnos a los nuevos tiempos y mantenernos a la vanguardia. Continuamos buscando razones para dejar huella y cambiar el futuro de nuestros estudiantes, ofreciendo oportunidades de estudiar y trabajar. Aquí hay muchas oportunidades para crecer. Para mí, la medicina es todo. Significa felicidad, significa amor, significa atención al ser humano. Cambia vidas, transforma vidas, no solo a nosotros los residentes, sino a todos los pacientes que vamos a atender, a sus familias. Aplicar la medicina familiar al sistema de salud es proteger el desarrollo y el bienestar de la comunidad con procedimientos que permiten salvar vidas. Uniremington es la única institución a nivel Antioquia que tiene la especialización en medicina familiar. Desde que era un pequeño, yo siempre he querido estudiar o matemáticas o financieras, y entonces encontré en la contaduría pública ese plus que une ambas cosas que me va a permitir surgir y cumplir mis sueños a futuro. La importancia de optimizar los activos de una empresa con cifras perfectas que se reflejan en el aporte del progreso de una sociedad. Me apasionan los números. Me veo estando más tranquila, ejerciendo como contadora pública, pudiendo ayudar a mi familia. Muy buenos días. En esta oportunidad represento los intereses y garantías del procesado. Para mí el derecho es la carrera más hermosa del mundo. Muy buenos días, señoría. Reconocer los derechos de los ciudadanos y desarrollar la capacidad de fortalecer la ley por la justicia de todos. Te da la oportunidad de ayudar a las personas, de hacer que tu comunidad acceda a los derechos fundamentales. Mi realidad antes era un joven que quería salir adelante, pero no con tanta visión como la que tengo ahora. Que antes como pelado, de pronto en un colegio no identificaba muy bien, que ahora en la universidad sí se puede ver con mayor claridad. El poder de crear y hacer realidad diseños pensados para inspirar.
siempre con mensajes e ideas inteligentes que crean identidad. Porque en Uniremington encontré el lugar donde pude realizar mis sueños estudiando y trabajando a la vez. Lo que me gusta estudiar en Uniremington es que el horario es flexible. En 5 años me veo como un programador. Visión para crear y construir grandes proyectos, aplicando conocimientos científicos con optimización de tecnología que aporten al desarrollo de la comunidad. Uniremington me ofrece las herramientas pertinentes para poder desarrollar un mejor futuro profesional. Lo que más me gusta o me apasiona es la posibilidad de transformar realidades a favor de la humanidad. Analizar la economía desde el punto de vista de las empresas para así construir oportunidades de desarrollo y aportar al crecimiento del país. Convenios entre Uniremington y universidades extranjeras ha permitido que no solamente tengamos posibilidades tanto laborales y académicas en el país, sino también en un contexto global. Para mí, la medicina veterinaria, además de tenerle un gran amor, es poder interactuar con los animales y brindarle un gran bienestar. Cuidar la salud de los animales es un privilegio. Y aún más si se hace con ética y ciencia aplicada en el beneficio del medio ambiente. Me encanta la calidad de las instalaciones de Uniremington. Acá podemos practicar con los animales, tener cercanía con ellos. Creo que uno aprende más en la práctica y acá la podemos desempeñar súper bien. En la modalidad virtual de Uniremington me da la posibilidad de trabajar y al mismo tiempo poder estudiar. Entendemos las necesidades de los estudiantes y por eso somos pioneros en distintas modalidades de estudio: presencial, virtual y a distancia. Tener más oportunidades de compartir más con la familia y poder cumplir el objetivo de sacar la carrera en adelante y tener una propia empresa. La tecnología hoy nos permite entender que no existen límites. Juntos hemos generado conocimiento y educación pertinente para transformar realidades. Pensando en el futuro, trabajando en el presente alrededor de toda Colombia. Iniciamos nuestra segunda jornada con la conferencia Creatividad en el Aula. Damos la bienvenida a la doctora Natalia Pérez Orrego, diseñadora, docente, investigadora, doctora en diseño y creación, máster en arquitectura, arte y espacios efímeros. Sus intereses se centran en el estudio y creación de experiencias e interfaces para la gestión y transmisión del conocimiento, a partir del diseño de la participación crítico-creativa como vía de interacción, vinculación y transformación de las problemáticas socioculturales. No hay audio. Buenos días, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por tener el tiempo y la disponibilidad para asistir a esta conversada.
Muchas gracias a Uniremington por esta invitación, en especial a la profe Viviana Gómez por acercarme a esta institución. Y conmigo vamos a poder conversar un tema que en especial me apasiona, que es la creatividad en el aula. Como les comentó Viviana, yo soy diseñadora industrial de profesión, pero el rumbo de la vida profesional me ha llevado a trabajar con espacios para la formación ciudadana, por ejemplo, en el caso de experiencias relacionadas con los museos, las museografías y experiencias de participación ciudadana. Entonces he estado muy en el proceso de generar o diseñar espacios para que esos reconocimientos de la ciudadanía, que son como unos primeros encuentros con el conocimiento, se puedan generar. Y eso me ha permitido pues también volcarlo a las experiencias académicas. Soy docente hace ya más o menos 20 años, he estado muy en las áreas de diseño, de arquitectura, de espacios efímeros, también en las áreas de las artes. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a... ¿Sabes qué paso suena? Un momento. Okay. Bueno, bueno, ya les mencioné que la charla se llama Creatividad en el Aula y les voy a comentar pues que en el proceso de esta conversada quiero que ustedes también tengan participación. Es algo pues que vamos a... Ay, yo estoy torpe, ya. Aprendiendo aquí a manejar el control. Para que todos ustedes también puedan tener una participación sobre los contenidos que vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a ver son unas imágenes, digamos, a modo de provocación, ¿cierto? Para que nos imaginemos qué significa tener o llevar la creatividad en el aula. Aquí vamos a ver una serie de espacios que han sido diseñados como en función de activar la creatividad, activar otras prácticas o modelos pedagógicos en escenarios diversos que no necesariamente es el aula universitaria. Las imágenes que van a ver, mías por lo menos, van a estar muy relacionadas con espacios para niños, para públicos diversos y escuelas. ¿Por qué elegí este tipo de imágenes? Porque primero es que hay una proximidad y una cercanía que entendemos que los espacios creativos únicamente son para niños. Vamos a ver que esto no es cierto, ¿cierto? Esto no necesariamente es una obligatoriedad, pero sí son donde la educación ha sido más, llamémoslo como arriesgada para ser transformadora y explorar o experimentar qué se necesita para que la pedagogía experimente escenarios de creatividad. Entonces, bueno, les traigo un caso particular de una arquitecta diseñadora que se ha dedicado a revolucionar el diseño de los espacios de educación en bibliotecas, en escuelas, universidades. El estudio de ella, en la parte inferior encuentra la reseña, se llama Rosanne Bosch Studio. Es una arquitecta que ha venido incluso por el mundo, pues ya tiene escuelas en México, tiene escuelas en Uruguay, tiene escuelas en Argentina, estuvo aquí en Medellín asesorándonos para la Escuela del Maestro, el espacio MOVA, que no sé si lo reconocen, que queda en el Parque Norte, porque ella ha propiciado o ha vinculado cómo el diseño del espacio también es un diseño del cuerpo, de un cuerpo que está en función creativa, en función de apertura para la experiencia y en función para tener otra relación pedagógica con el espacio. Entonces, aquí estamos viendo diferentes escenarios que ella propone. Quisiera que las observen muy bien, como qué es lo que pasa allí, qué es lo que podemos empezar a deducir de qué estrategias nosotros como profesores, como docentes del aula podemos empezar a utilizar
para estimular la creatividad en el aula, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo, obviamente, esto es un espacio que es una biblioteca, ¿cierto? Uno asume que las bibliotecas tienen espacios de lectura en completo silencio, pero las bibliotecas, que también ha sido una adopción, que ya tenemos, por ejemplo, la Biblioteca Pública Piloto, acá en la ciudad de Medellín, sé que no todos están en la ciudad de Medellín, pero muchas bibliotecas han tenido o han buscado transformarse para acceder o hacer más vinculante los conocimientos, los contenidos, las lecturas a todo tipo de públicos. Muchas de las bibliotecas ya tienen escenarios para participación infantil. Aquí ya nos adentramos a un modelo de escuela que ella ha propuesto, el estudio de Rosanne Bosch, donde la escuela es mucho más, es abierta, no son escuelas compartimentadas por salones, donde la educación es más transversal, ¿cierto? Y que empieza a tener como una relación con aquello que los modelos de pedagogías más contemporáneas nos han estado hablando. Entonces, porque muchos de esos modelos se han quedado en la transformación del docente, pero ella también lo ha llevado a la transformación del espacio, y cómo el espacio también tiene una relación con esos nuevos modelos pedagógicos. Esta es para otra escuela que se llama la Escuela Vitra, donde hay algo que es muy interesante y es, por ejemplo, que los estudiantes de preescolar tienen relación con estudiantes de secundaria, todos tienen una interacción del conocimiento y permite que el espacio pues sea mucho más dinámico. Hay una cuestión muy importante que los invito a que miren desde ya y es las posturas corporales. Con esa propuesta que ella hace sobre el uso del cuerpo, que el cuerpo no tiene que estar necesariamente ubicado en una silla, delante de un escritorio, sino que puede tener diferentes posturas, ¿cierto? Y posturas para más desde el disfrute, desde la motivación, son aspectos que ella ha propuesto. De manera, como de cierre, de esta invitación a que la conozcan, esta escuela, por ejemplo, ella propone que es una escuela para aprender a base de la experiencia. No sé si todos logran ver el texto con esa pantallita ahí. Sí, por favor. Aprender a base de la experiencia, entender su propio aprendizaje, busca que los estudiantes confíen en sí mismos y en sus habilidades y desarrollar habilidades para comunicarse y relacionarse con otras personas. Por eso, pues, esa dinámica de espacios muy conjuntos y que eliminan barreras por cursos. Aquí está la página para que la puedan ver. Ella promueve que los entornos o en los lugares que aprendemos deben motivarnos a tener una relación distinta con el aprendizaje y con las formas de conocer. Entonces la pueden consultar en rosanbosch.com/.es. Esta última diapositiva, esta ya es de una escuela que hizo en Ciudad de México más reciente en el 2023, donde ella propone que la estrategia pedagógica está basada en 6 experiencias de aprendizaje, ¿cierto? El descubrimiento y el diseño del espacio está relacionado con eso. Descubrimiento, enfoque, colaboración, movimientos y encuentros. Con ello se brinda una amplia gama de oportunidades para trabajar en el contexto de aprendizaje basado por proyectos. Entonces también esto es una propuesta que es de una manera interesante desde el diseño, para que también los escenarios y las participaciones del público, pues en este caso del grupo de estudiantes y docentes, de todos los que habitamos en las instituciones educativas, también tengamos escenarios que motiven esa participación y esa nueva relación que nos proponen las pedagogías, por ejemplo, como el aprendizaje basado en proyectos. Entonces acá les voy a generar una pregunta que los voy a invitar a participar bajo la premisa de cómo estimulamos la creatividad. Los invito a que puedan ingresar, pueden escanear este código QR o entrar a menti.com y usar el código que está en la parte superior, 36597145,
y que respondamos entre todos los asistentes qué actividades en este momento estamos utilizando para estimular la creatividad. Ya vimos un ejemplo que viene muy del campo del diseño arquitectónico, del diseño espacial, pero creo que desde ahí, desde esas imágenes, podemos empezar a reconocer qué cosas estimulan esa creatividad. Pero también esta pregunta está enlazada más a reconocer ustedes hoy, en la actualidad, qué utilizan, ¿cierto? Tenemos docentes y programas de diversas áreas del conocimiento, desde ingeniería, de las ciencias de la salud, desde creativas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas, o administrativas también tiene la Uniremington? ¿Cuáles son esas actividades que hoy en día ustedes están utilizando para generar ese estímulo o esa respuesta creativa en el aula de clase? Desde proponer, por ejemplo, un color en un espacio, hasta qué otras actividades podríamos tener. No sé si David puede ir a la página para ir viendo qué respuestas estamos obteniendo. Sí. Todavía no tenemos respuestas. Eso, ahí están empezando a salir. Son muchos asistentes, apenas tenemos 4. Yo voy a esperar un ratico más a que salgan más respuestas. Los invito a que también, por ejemplo, ahí apareció una palabra que empieza a ser muy interesante para las pedagogías, que es el juego, salir del aula. ¿Qué otras particularidades, por ejemplo, ustedes tienen desde la propuesta de los enunciados de sus ejercicios, de las evaluaciones, del desarrollo de no sé, nuevos formatos o nuevas construcciones? No sé si ya han experimentado el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos, cómo eso puede traer otras propuestas o pone al docente a tener un riesgo ahí de creativo y proponer nuevas situaciones. Bueno, vamos 5 respuestas. Entonces, respuestas, a ver, otras 5 más, aunque sea. Vámonos despertando, vamos, porque este ejercicio de hacer conciencia sobre cómo hemos aplicado la creatividad en el aula les va a ser muy útil para lo que se viene en la conversación. Y además, al final, tenemos una nueva encuesta a través de Menti. No sé, a ver si logramos otro poquito más. Voy a darles un minuto. Ay, bueno, qué bien, me encanta. Pueden repetir también palabras, de eso se trata la nube de palabras, cuando ustedes encuentran correspondencia con otras actividades que hacen otros compañeros. Entonces, bueno, voy a leer algunas
que se me hacen muy interesantes, como ya lo mencioné, la palabra el juego, mapas mentales, proyectos comunitarios, lluvia de ideas, visitas empresariales. Claro, salir del aula es una actividad que inmediatamente dispara la creatividad porque nos pone en una situación de contexto o contextual y eso crea otros vínculos del estudiante con los contenidos que estamos generando. Entonces, por ejemplo, hay una que veo aquí que es ubicación circular. Esta parte también es muy relevante de cómo nosotros hacemos que el aula de clase se transforme, no necesariamente todas las clases, pues uno tiene 16 semanas y todos los días no quiere llegar a mover sillas en un salón, pero la disposición espacial en el espacio sí genera nuevos espacios de encuentro. No es lo mismo tener un espacio donde las sillas están dispuestas en filas una detrás de la otra, ¿cierto? Mirando hacia el tablero, a tener un espacio de diálogo, de encuentro, cuando hacemos ubicaciones circulares. Entonces, con estas respuestas ya tenemos digamos, como una breve aproximación de qué estamos haciendo en este momento para mejorar o acercar esa... creo que ya tú me puedes llevar a la presentación. Ya podemos ir reconociendo cómo estamos generando escenarios creativos o apuestas creativas para el aula de clase. Bueno, entonces, hay algo que este ejercicio de creatividad está básicamente enlazado. Muy seguramente ustedes ya tienen cercanía con todos estos modelos pedagógicos, pero que quiero nombrarlos de todas maneras, ¿cierto? Las pedagogías progresistas, las pedagogías críticas, el aprendizaje basado en proyectos, el modelo STEAM con A, que me encanta siempre hacer el énfasis en la A porque la A se ha convertido en el eje articulador para el aprendizaje de los escenarios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y también está el modelo SHAPE, que esto está localizado más en Inglaterra, donde se utilizan las ciencias sociales y humanidades como un articulador y el arte para formar personas en entornos, pues como ya particulares. Entonces, lo que uno lee a través de todas estas apuestas pedagógicas y modelos para modelos de aprendizaje en el aula es que todos estos modelos están basados en la experiencia, ¿cierto? Entonces, particularmente yo hace varios años, desde mi investigación doctoral, me hice la pregunta, bueno, ¿y cómo es esa experiencia creativa para estos escenarios de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, les voy a presentar cuáles son como esas características que he ido, digamos, construyendo y que se han ido, pues, también poniendo en situación por lo menos con mis cursos yo ya lo he ido implementando y que se han convertido para mí y para colegas con los que trabajo y mis estudiantes unas estrategias para que el aula de clase tenga aprendizaje basado en la experiencia. Entonces, lo primero, el punto como de arranque que tiene esta actividad es, estoy parada básicamente pues en un texto que me gusta mucho que se llama Experiencia de Educación de John Dewey, donde él nos comenta puntualmente que el ejercicio de experiencia, o si yo quiero hacer un proyecto de aula basado en la experiencia, tengo que estar pensando en el principio de interacción, en la reciprocidad y fluidez. Entonces, ¿esto a qué me llevó? A entender que la experiencia de la que él nos habla es una experiencia procedimental, es decir, es un proceso. El aprendizaje está más anclado a reconocer aspectos para saber conocer, para saber entender los conocimientos, o yo como estudiante cómo me aproximo a esa información, a ese conocimiento, más que tener unas características informativas sobre ese conocimiento. Entonces, la experiencia en el aula de educación es una experiencia de orden generativo, ¿cierto? Es una experiencia o es una interacción para que el estudiante
tenga una adquisición o una producción de sentido sobre aquello pues que estamos estudiando en el aula de clase. Si lo entiendo desde ese lugar, si yo propongo al estudiante como alguien que está generando su conocimiento, es más probable que se genere una vinculación con el conocimiento, ¿cierto? Entonces, él nos dice, esa vinculación lo que busca es promover motivaciones, emociones, criterios para realizar preguntas, para generar especulaciones, reflexiones necesarias para producir esa reciprocidad y fluidez. Entonces, si yo como docente reconozco que esta es como la característica general de la experiencia, entonces ya con estas aproximaciones empiezo a entender qué es lo que debo diseñar para proponer mis enunciados de clase o mi secuencia clase a clase. Algo particular de estas, digamos, experiencias de, no sé, aprendizaje basado en la experiencia, que los invito pues como a que los conozcan y se aproximen a ellos, es que no necesariamente ha sido el aula de clase o la educación formal la que se ha arrojado a tener experiencias de cómo trabajar, por ejemplo, estos escenarios creativos para el aprendizaje. Entonces, aquí hay una serie, hay 5 proyectos o tipologías de escenarios de aprendizaje que se llaman los hackerspace, que son escenarios donde un grupo o una comunidad se reúne para modificar o transformar un objeto, un cacharro, algo. Y a partir de eso se adquieren conocimientos. Están los makerspace, donde hay unos ejercicios de fabricación autónoma. Están los laboratorios de creación, donde se utiliza la composición o la creación para generar espacios de reflexión. Está el arte relacional, esto sí es una vía muy desde una perspectiva artística, donde se utilizan las experiencias artísticas para la reunión y la participación social, es decir, la obra de arte no cobra digamos, su estado artístico o estético hasta que el participante no la utilice. Y la interacción entre arte y ciencia, donde el arte está en constante cuestionamiento a partir de símbolos sobre qué es lo que está haciendo la ciencia por la sociedad. Entonces, estos escenarios que son prácticas, a veces son espacios físicos, a veces son perspectivas, han hecho de manera muy interesante propuestas, se han estudiado cómo esa creatividad, no sé si les ha pasado que cuando a uno le dicen, bueno, ahora la educación de nuestra institución es aprendizaje basado en proyectos. Pues, si uno nunca ha hecho un proyecto, para uno no es muy próximo cómo es el desarrollo proyectual. En el caso de las áreas del diseño y de la arquitectura, estamos súper acostumbrados a hacer proyectos constantemente, entonces, y el arte también. Entonces, para nosotros ha sido mucho más fácil tener un reconocimiento de cómo proponer estas experiencias de proyectuales, creativas para el aula de clase. Bueno, estos escenarios tienen imágenes, pues aquí hay un cúmulo muy pequeñito de 4 imágenes de cómo lucen esos escenarios, ¿cierto? Lo más interesante es que siempre son como, digamos que la condición genérica es que son espacios tipo taller o tipo laboratorio, donde es el estudiante o en este caso el asistente el que soluciona, busca las vías para que ese proyecto que está desarrollando tenga la salida que él quiere, ¿cierto? Entonces, las Maker Faire, que son los escenarios donde se ha hecho más avance o procesos creativos con lo tecnológico, son las que vemos en la parte superior. Esto es un movimiento que es mundial. Aquí ya se han hecho varias en Colombia, pero esto es un movimiento originario de Estados Unidos que inició con una revista de ciencias donde uno pedía por correo o por mail su revista y le contaban, bueno, ¿quieres hacer un radio transistor? Entonces es como el do it yourself, hazlo tú mismo, ¿cierto? Pero a la vez empezó a generar comunidades de práctica, de aprendizaje autónomo, de aprendizaje colaborativo, cooperativo, donde se generaron estos escenarios ya más múltiples para la adquisición de esa
información y compartir conocimientos. Estos escenarios se llevaron a los museos. Aquí estamos viendo 3 museos en la parte derecha, donde se han llevado este tipo de prácticas para el aprendizaje o la aproximación de la tecnología y la ciencia a niños. En el primero, que se llama el Make Shop, el de la izquierda abajo, el Tinkering Studio del Museo Exploratorium, que es un museo de ciencia en San Francisco, y el Design Lab en Nueva York. Aquí en Medellín, por ejemplo, desde hace más o menos 10 años, más o menos, 10, 15 años, hemos también buscado esos escenarios donde la educación, los escenarios de aprendizaje tienen otras dinámicas, tienen otras corporalidades, tienen otros escenarios del diseño. Entonces, aquí estamos viendo en la parte superior derecha la sala infantil de Pedrito Botero, que es de la Biblioteca Pública Piloto, que se renovó muy recientemente, hace más o menos 5 años, antes de pandemia. En la parte inferior estamos viendo el hall central del Centro de Innovación para el Maestro MOVA. Y en la parte izquierda, 2 experiencias de participación que hizo el Museo Antioquia, denominadas residencias cundinamarcas, que son laboratorios de creación y exposiciones participativas. Eso pues como escenarios contextuales. Vamos entonces a adentrarnos particularmente sobre cuáles son estas características que tiene la experiencia como un acto de conocimiento, ¿cierto? No estamos hablando de experiencia de consumo, que es como la más cotidiana en el caso de los diseñadores, que tenemos los diseñadores para diseñar, ¿cierto? Nosotros diseñamos para que nos compren. Aquí la apuesta es que tiene que tener una experiencia para que sea un acto de conocimiento. Entonces, a partir en la parte inferior podrán encontrar lecturas de referencia si quieren ampliar, pero básicamente de estos textos se tomaron 4 condiciones o 4 características, llamémoslas así, para que suceda la experiencia de conocimiento, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender que esa experiencia es un acto de acontecimiento, ¿cierto? Es un suceso que debe ser transformador. Entonces, no es como levantar la mano, la experiencia de levantar la mano, sino es un suceso que debe generar un espacio para la creación de sentido, para percibir y experimentar la creación de sentido, para crear relaciones entre público y experiencia y con ello provocar el aprendizaje. Otra característica de la experiencia es que debe entrañar la fuga. Ese entrañamiento o deseo de ir más allá es una de las características más interesantes porque hace que el concepto de experiencia, como lo menciona Dewey, sea un concepto de continuidad, ¿cierto? No solo de interacción, de ida y vuelta, que sea recíproco, sino que yo continuamente con ese aprendizaje que obtuve a partir de la experiencia, eso me catapulte o me lleve hacia otras experiencias de aprendizaje o de relacionamiento con ese contenido. Entonces, entrañar la fuga promueve el crecimiento hacia otras experiencias, hacia otros conocimientos. Por tanto, la experiencia no puede ser poseída, no es como terminó una vez cerré el salón de clase, terminó una vez califiqué, sino que también esto nos invita a pensar muy claramente como con estos conocimientos qué va a hacer el estudiante y no únicamente como un saber profesionalizante, sino qué más puede hacer a nivel social, contextual, ciudadano, con esos aprendizajes que obtiene. Otra característica es muy importante y que la vimos mucho con el escenario de Rosanne Bosch, es que la experiencia no sucede sin el cuerpo. Entonces, la interacción requiere fluidez, movimiento, diversas maneras de estar y operar, un conocimiento desde la actuación corporal. Entonces, aquí esto nos invita no solo a diseñar los espacios, sino también a reconocer que aprendemos con el cuerpo, no aprendemos únicamente con la mente. Entonces, las acciones corporales que podemos tener con un estudiante, no sé, teniendo una visita de campo, yendo a una empresa, a un laboratorio, teniendo otras maneras de relacionarse o de hacer entrevistas, hacer investigación. Uno para ello utiliza el cuerpo, uno utiliza la gestualidad,
Y también proponer que ustedes en sus aulas de clase motiven nuevas configuraciones espaciales. No se queden con que el espacio es ese espacio todavía muy jerárquico, donde el docente está como en primera plana o en primera pantalla y los estudiantes detrás, ¿cierto? Eso es una educación todavía muy tradicional, muy escolástica, que no es que sea mala, pero los invito a que la transformen en sus semestres. Y lo último, la cuarta característica, es que es una experiencia que siempre va a tender a la frustración, llamémoslo así, ¿cierto? No persigue la satisfacción, porque si yo satisfago, pues no voy a entrañar la fuga, no voy a querer o a tener ganas de conocer más, ¿cierto? Entonces, el conocimiento que generemos en el estudiante o ese deseo de conocimiento no puede quedar como cerrado, ¿cierto? Entonces, casi siempre piensen que esta experiencia que ustedes proponen o que vayan a diseñar para sus aulas de clase es un acto que persigue el perder la comodidad, que incomoda, que desafía. Si yo no genero un reto, pues voy a estar, es como, este es mi contenido y el estudiante que está al frente lo único que va a hacer es como, yo solo necesito aprenderme lo que el profesor o la profesora me está diciendo. No estoy teniendo una interacción con ese contenido, no me está permitiendo entrar. Entonces, si yo no lo incomodo, no voy a tener una interacción con ese contenido. Entonces, es muy importante pensar que la experiencia de aprendizaje es una experiencia que incomoda y no necesariamente satisface. A partir de estas características, entonces, yo, ya como diseñadora, lo que quise fue como tener un ejercicio ya más como metodológico, menos, llamémoslo así, filosófico, ¿cierto? Porque lo anterior viene enlazado pues como a esos textos o a esos autores que desde los que trabajé, bajarlo como un ejercicio más en limpio para entender una metodología. Entonces, a partir de esto, yo dije, bueno, ¿qué se necesita tener para diseñar experiencias, para saber conocer? Entonces, hay 3 acciones que son muy importantes. Digamos que la mancha o el tamaño de la mancha les va a dar a ustedes también unos porcentajes sobre cómo comprender qué es realizar o diseñar una experiencia de conocimiento para el aula de clase. Y la primera es entender que esto es un desafío, ¿cierto? Que es una provocación, que vamos a crear una provocación para poner en crisis la producción de sentido. Si yo no provoco, si yo no estimulo a ese estudiante, esa producción de sentido en él mismo o en ella misma no se va a generar. La segunda acción es la creación. Entendamos la creación como los medios o el formato con el cual vamos a lograr que esa provocación emerja, ¿cierto? Entonces la creación es la composición de sentido desde la actividad del hacer, desde la experimentación, desde la producción de cosas, de objetos, de discursos, de reflexiones, ¿cierto? Hay que producirlos, no solamente adquirir informaciones, sino también hay que producir. Producción, yo lo relaciono con la poiesis, es una producción o un hacer creativo, pero que también contiene en sí mismo una acción crítica. La creación, entiéndanla, no como un ejercicio de manualidades, por favor, se los digo porque al estar al lado de las áreas creativas siempre, la mayoría de las veces nos perciben a nosotros como los que hacemos las cositas lindas, pero nosotros no solo hacemos cosas bellas, sino que también reflexionamos sobre cuál es la utilidad o el propósito con esto. Entonces, ese hacer poético, compréndanlo como una contienda generativa, también es un reto de creación donde el estudiante asume riesgos intelectuales. Y la tercera, parece menor, pero digamos que es mucho más fácil de
de enlistar qué quiero hacer con ello, pero es importante tenerla en cuenta y es pensar los modos de participación, porque con ella aquí yo pienso el cuerpo, el ritmo de la clase, el ritmo del proyecto, el flujo de las actividades, cuáles comportamientos quiero que los estudiantes tengan con los contenidos, cómo quiero ponerlos a ellos en esa disposición corporal para que desarrollen su actividad o su experiencia de conocimiento. Entonces aquí es diseñar las acciones corporales. Entonces, con esto, yo los invito a que perciban siempre su proyecto de clase, que puede ser todo el semestre o puede ser una unidad académica, como lo quieran tomar, que ese proyecto lo reconozcan como una experiencia de participación crítica y creativa, ¿cierto? Y esa naturaleza de esa experiencia, aquí es en este párrafo como que se reúne todo lo que hemos venido conversando y es que una experiencia de participación crítica y creativa es el modo de intervención autónomo en el que uno o varios individuos, bajo la premisa de desarrollar una actividad composicional para discutir asuntos de controversia social, ya volveré sobre esa palabra, construyen algo con el fin de producir una visión propia. Es muy importante siempre que nuestros enunciados sean de final abierto, es decir, no decirle a un estudiante, bueno, a través de este tema necesito una reflexión en 5 hojas de Word con 20 bibliografías o referencias bibliográficas y solo estos 3 textos, porque así limitamos el ejercicio a que no haya una visión propia o una producción de contenido propio. Entonces es importante que esas enunciaciones de los resultados finales de aprendizaje que queremos evaluar tengan la posibilidad de que el estudiante mismo fabrique, proponga cuáles son los contenidos con los cuales él quiere generar ese desarrollo. El resultado de tal intervención es, por tanto, variable y diverso en cuanto a su materialización. Es decir, los proyectos de aula de clase o de aprendizaje basado en proyectos, no es que todos tengan que hacer el mismo proyecto o que tengan la misma materialización del proyecto. Si yo les digo a todos, bueno, vamos a hacer estamos hablando de un proyecto, no sé, de ciencia, todos tienen que hacerme un herbario de 20 hojas. No necesariamente la manera para hablar sobre la diversidad de plantas sea un herbario, puede que para un equipo de trabajo el herbario como objeto creativo o de creación o a producir sea modo, pero resulta que hay otro estudiante o grupo de estudiantes que prefiere hacer un podcast o prefiere hacer un video o prefiere hacer otro tipo de materialización. Entonces es importante también que se entienda que lo que nosotros diseñamos para el aula son como unos lineamientos, perdón, me disculpo, unos lineamientos para activar y provocar esa experiencia de creación crítica en el estudiante, pero no le damos o no cerramos estos escenarios. Entonces, esta experiencia es una intervención que se caracteriza más bien por su proceso creativo para la discusión y resolución de problemas críticos que por la producción de respuestas tangibles e indiscutibles. Yo no califico si el herbario tuvo 20 hojas, si el herbario fue bellamente o gráficamente producido. Yo lo que califico o lo que evalúo es cómo el estudiante tuvo un análisis de su situación problemática y qué acciones tomó para resolverla, ¿cierto? Y cómo eso lo puso en un proceso de resolución del problema. Cuando les dije que iba a volver sobre la palabra sobre controversias es porque muchas veces, la mayoría de veces, y yo pues fui educada así, creo que seguramente muchos de ustedes fueron educados así, donde el docente le decía a uno, o bueno, hoy vamos a aprender tal tema, y este tema es esto, ¿cierto? Muchos de esos temas eran temas dados en textos que no necesariamente tenían vínculos contextuales. Entonces, cuando si yo enuncio que mi problema o mi proyecto de aula es la gravedad, yo la gravedad no tengo cómo tener ejercicios de interacción o de discusión con esa gravedad, con el fenómeno de la gravedad. Pero si yo hablo de
no sé, cómo genéticamente los alimentos o la ciencia está transformando los alimentos. Si tengo un asunto de controversia, es más fácil que el estudiante tenga una opinión o pueda generar opiniones, obviamente informadas, críticas sobre el contenido. Pero si yo desde el contenido cierro a que es un fenómeno indiscutible del que no tengo un proceso de opinión, no voy a poder tener este tipo de participación crítica y creativa. Bueno, todo esto está enlazado o se puede dar la experiencia de participación crítico-creativa para el aprendizaje basado en problemas, para los modelos STEAM, SHAPE o los laboratorios de creación. Entonces aquí les voy a dar o les voy a dejar, si quieren hacer copy-paste, yo no sé si esta presentación se las paso o capturan pantalla, para que ustedes tengan como tips para hacer cuando vayan a diseñar su experiencia de clase. Entonces tenemos estas 3 acciones: provocación, creación y participación, para que vayan a diseñar su proceso. Entonces lo primero que los invito es que cuando vayan a diseñar la provocación o ese enunciado, se hagan o se respondan a esta pregunta: ¿qué desafío o enunciado estimula la producción de sentido en los y las estudiantes? La producción de sentido es, entiéndase, se puede reemplazar como el objeto de estudio. Yo, ¿cómo quiero que ellos interpreten la ética ciudadana? ¿Cierto? Si quisiéramos hablar de algo de ese aspecto, ¿cierto? ¿Qué clic quiero hacer en ello? ¿Cierto? La producción de sentido es el reconocimiento sobre esa unidad que voy a estudiar, ¿cierto? Como la conciencia sobre aquello que estoy estudiando. La segunda acción, que es la creación, que ustedes visualicen a través de qué formatos creativos o compositivos se puede expresar la producción de sentido. Las más tradicionales son un examen, una exposición oral y una evaluación, una exposición oral, son las más tradicionales, o un trabajo escrito. Salgámonos de esos formatos, hay muchos formatos para hacer esa generación de contenido. Y, por ejemplo, los estudiantes ahora, nuestros estudiantes, pues, que les encanta ser productores de contenido, un video en TikTok puede ser mucho más estimulante que hacer un trabajo en Word. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, claro que el video, para generar esa unidad creativa o composicional que es el video de TikTok, hay que hacer un proceso de investigación previo, hay que informarse, hay que recurrir a fuentes, todo eso se lo puede pedir uno al estudiante, más el video de TikTok como una experiencia o un resultado de aprendizaje. La tercera es pensar, después de tener como una conciencia de qué quiero provocar y qué quiero crear, cuáles son esos momentos o del ejercicio o del semestre con los cuales vamos a tener una interacción corporal, ¿cierto? ¿Cómo va a ser esa relación docente-estudiante? ¿Cómo va a ser esa relación entre estudiantes, entre estudiante y contexto? Entonces, ¿cuál es el flujo de interacciones que se propone para la producción de sentido? Piensen si ustedes, yo siempre pienso al docente como un mediador, no como el que tiene el super conocimiento, sino que media entre el conocimiento y el estudiante, ¿cierto? Y que esa postura de mediador somos los motivadores o los que generamos el vínculo, hacemos un puente. Y también pensar que el espacio me propone participación. Pues cuando yo llego a una iglesia y hay todo completo silencio y ese escenario me propone una postura corporal. Pero si yo llego a un salón de clase donde las sillas no están, hay tapetes, hay puff, me propone otro espacio corporal y otras maneras de estar y habitar y de relacionarme con otros. Entonces aquí hay unos posibles ejemplos, ¿cierto? Entonces la provocación, partan siempre de una controversia sociocultural o sociocientífica, si quisieran, o sociopolítica, como quieran interpretarlo, pero el asunto no vinculen al conocimiento a unidades que no pueden ser discutidas. El profesor del martes, creo que se llamaba el doctor Coronado, cuando hablaba de su temática o cuando dio el ejemplo sobre cómo hacía que un profesor de matemáticas tuviera
tuviera otro vínculo con la inteligencia artificial y él lo enunciaba. Es que ya las matemáticas no se les entrega únicamente el problema a solucionar, porque el problema ya está solucionado o ya puedo consultar cómo solucionarlo, ¿cierto? Ya las fuentes son muy amplias. Yo lo que necesito es saber o enseñarle al estudiante a pensar. Entonces, a partir de controversias, de un asunto controversial, donde el estudiante pueda generar una opinión, es lo que logra generar la interacción, la fluidez, lo que John Dewey nos habla del principio de interacción, de reciprocidad, para que haya experiencia. Si no, no va a haber experiencia. O la experiencia se queda únicamente táctil, ¿cierto? Como muchas veces, yo no les conté, yo estuve por muchos años diseñando en el Parque Explora, donde hacíamos unas máquinas muy interesantes, donde yo tocaba botones y eso me decía, por esto pasa el fenómeno. Pero a través de varios ejercicios de análisis nos dábamos cuenta que la aprehensión o como la toma de ese conocimiento no era tan fuerte a partir de tocar solamente botones. Bueno, otra cuestión que hay que pensar para cuando hablemos de provocación es pensar qué tipo de riesgos intelectuales quiero que el estudiante tome, o proponerle una mesa de ingredientes de las cuales él puede escoger, pero es importante, digamos, direccionar, no necesariamente a una de ellas, pero sí decirle, ¿tú qué quieres hacer con este contenido de controversia o con este tema de clase? ¿Lo vas a criticar? ¿Vas a tener un ejercicio especulativo? Porque aquí la imaginación, para poder imaginar, por ejemplo, no sé, o ficcionar mundos paralelos sobre algo que puede pasar. Yo les voy a mostrar un ejemplo de esto. También requiere ejercicios de investigación, ejercicios por ejemplo, no sé si alguno está familiarizado con la ciencia ficción. Para generar ciencia ficción hay que basarse como en fenómenos o desarrollos o invenciones tecnológicas o científicas que actualmente estén pasando y con eso proyectar nuevos escenarios, ¿cierto? Entonces, la especulación es, por ejemplo, un riesgo intelectual muy interesante, muy estimulante, pero también le puedo invitar al estudiante, ¿quieres hacer un ejercicio restaurativo o transformador? ¿De qué tipo? Habrán otras posibles que seguramente ustedes se van a idear mucho mejor. Yo usualmente trabajo con estas tres y con estas tres tengo sopa y seco. Y se las doy a escoger a los estudiantes. ¿Quieres criticar, especular o restaurar? Y ya ellos con esto se vuelan pues a hacer sus propias apuestas. También pensar que la provocación genera o lo que quiere es provocar no solo que el estudiante se vincule con el contenido, con el conocimiento, sino que con el proyecto, con el enunciado que estamos haciendo, con ese desarrollo, busquemos provocar en ellos o las personas que van a usar sus objetos o sus proyectos de creación, que tenga un efecto de generar nuevas actitudes o nuevos comportamientos hacia algo, ¿cierto? Un nuevo comportamiento social, un nuevo comportamiento ético, un nuevo comportamiento para la generación de modelos de negocio, para la concepción empresarial, no sé. Pero también esa provocación debe estar enlazada no solo como al hacer o a desarrollar el proyecto crítico o el proyecto de riesgo intelectual, sino también promover o provocar que hayan cambios en actitudes y comportamientos. Sobre la creación, aquí solo les pongo unos porque esto puede ser miles. Piensen siempre que la creación es el formato, pero el formato también puede ser abierto, pues, o el estudiante puede escoger, pero ustedes también pueden direccionarlo. Entonces, no se queden con únicamente hacer trabajos en Word, exámenes, presentaciones orales, ¿cierto? Hay muchos formatos para la generación de contenidos que son mucho más incluso retadores en términos de todo lo que hay que meter en esa bolsita para generar ese producto, ¿cierto?
blogs, una revista digital. Para hacer una revista digital yo no únicamente no necesito el contenido textual, necesito fotografías, necesito imágenes, necesito entrevistas, necesito proponer una portada, necesito llenar de bibliografía, bueno. Entonces se vuelve todavía mucho más, más enriquecido todos estos nuevos formatos que dejar, por ejemplo, el proyecto que se quede únicamente en un trabajo Word. Entonces, bueno, aquí hay un listado posible, artículos, fanzines, podcasts, cartografías, se pueden diseñar objetos, espacios, modelos de negocio, debates, obras de teatro. La multiplicidad de formatos es muy variada y también pues está, digamos, al gusto o a la imaginación de los docentes y de los estudiantes. Y cuando pensemos en participación o cuando hablamos de flujo de interacciones es pensar que hay momentos, ¿cierto? La idea es siempre que la experiencia por lo menos se piense de, llamémoslo así, de cabo a rabo, de principio a fin, y que se diseñe como un flujo, como cuando uno se imagina una cita con esa persona que le gusta, entonces primero la recojo o lo recojo, salimos a caminar, después lo invito a un helado, después ya lo puedo llevar a cine, cogerle la mano, bueno, ¿cierto? El paso a paso, pero imagínense que la experiencia no tiene una única corporalidad, una experiencia es también una expresión del cuerpo con ritmo, ¿cierto? Hay ritmos más pausados y hay otros ritmos más frenéticos, hay ritmos más reflexivos o introspectivos y hay otros que son comunitarios. Entonces, que piensen ustedes también ese desarrollo de trabajo o de esa experiencia desde versiones como no, hay un momento que es autónomo, hay otro momento que es colaborativo, hay otro momento que es co-creativo, hay otro momento de participación activa, otro pasivo, reflexivo, compositivo, y que enlacen esas participaciones con cuáles son esos espacios, ¿cierto? Como no es lo mismo tener un espacio de trabajo para la reflexión introspectiva a tener un espacio de trabajo para una sesión co-creativa, ¿cierto? El aula, el volumen del aula, si necesito material de trabajo para hacer un escenario de co-creación, reunir las sillas, juntarlas, bueno. Entonces, que esas participaciones estén relacionadas a cómo es el espacio o la interacción con el espacio y cómo es su forma como docentes, cuáles son sus formas de mediación para que suceda lo reflexivo, lo compositivo, lo creativo, ¿cierto? Aquí hay dos ejemplos muy rápidos. Si yo quisiera, por ejemplo, provocar que el estudiante hable sobre alimentos genéticamente modificados por alguna particularidad de un tema que esté trabajando en un aula, podríamos, por ejemplo, hacerle la pregunta al estudiante: ¿para qué nos serán útiles los alimentos genéticamente modificados en el futuro? Aquí ya estoy proponiendo un riesgo intelectual de orden especulativo, ¿cierto? Pero responder esta pregunta, el estudiante inmediatamente va, ¿y qué es un alimento genéticamente modificado? ¿Y cómo se hacen? ¿Para qué se hacen? Y cómo me puede, por ejemplo, la segunda pregunta, ¿qué efectos tendrá en nuestros organismos y en nuestra cultura? ¿Cierto? Entonces, esto, no sé, violenta la seguridad alimentaria, esto transforma las prácticas sociales culinarias que tenemos con la cocina, perdemos el arraigo con cuestiones de la agricultura. Bueno, desde estas solo dos preguntas, con las cuales uno puede ya generar el enunciado, se pueden desatar múltiples respuestas. Una posibilidad que yo propongo aquí es como, listo, estas preguntas las vamos a resolver en una revista digital. Entonces, puse pues una imagen ahí. Pero, ¿qué le puedo pedir yo al estudiante? Presenta tus reflexiones en una revista digital que contenga un artículo de reflexión, un afiche publicitario de un alimento genéticamente modificado, 3 testimonios imaginados sobre sus efectos
y obviamente portadas, créditos, índices, fuentes de referencia. Este solo objeto de creación ya tiene mucho trabajo detrás de él, ¿cierto? Como aquí ya en la imagen, pues en los textos que tengo aquí de participación. Entonces, bueno, a mí como docente o como mediador, y a ellos, ¿qué le implica desarrollar? Resolver esa pregunta a través de un formato creativo, ¿qué tipos o modos de participación involucra? Entonces, yo puedo plantear que vamos a hacer una visita a un laboratorio de genética, vamos a tener lecturas críticas de manera individual, que vamos a tener consulta de material de estudio en artículos, videos, vamos a tener debates conjuntos de trabajo en grupo, ideación de diseños para el formato, ya esto es una participación co-creativa, posibles espacios de interacción, es el aula de clase, espacios para el trabajo en equipo, socialización, las mediaciones. Entonces yo, pues como docente, cómo imagino mi participación en esto ahí también. Entonces voy a tener asesorías grupales, individuales, expertos en clase, voy a mediar las sesiones ideativas, voy a traer plantillas de diseño porque yo he hecho esto con estudiantes que no son de diseño, ¿cierto? Y he buscado como mediadora plantear opciones de participación para que sea también muy sencillo desarrollar por ejemplo, proyecto creativo. Entonces, bueno, ya con esto vamos a terminar. Estas dos anteriores diapositivas son más útiles para ustedes para entender cómo diseñar la experiencia. Les voy a dejar una última diapositiva para que sigan pues como indagando sobre este tema de consulta. Todo lo que está acá está libre, ¿cierto? Hay desde hace varios años, 10, 15 años, perdón, no me sé la fecha, una empresa que se llama IDEO, que es una empresa de diseño, pues, o de experiencias de diseño, que inició como diseño de producto, ahora son consultores de Design Thinking. Ellos trabajaron con la Universidad de Stanford y fueron los que más, digamos, han desarrollado el modelo de Design Thinking y sacaron un modelo o un toolkit de Design Thinking para profesores o para educadores. Ahí está el vínculo, esto es gratuito. Está este otro texto de No es arte ni educación. También tiene varias actividades y experiencias desde las cuales ustedes pueden tomar. Ese texto fue hecho por un grupo que se llama Pedagogías Invisibles, Arte y Educación, donde pueden consultar en su blog varias experiencias de trabajo que ellos han tenido. Y esta reflexión que yo les comparto está en este artículo académico que es de mi autoría, que se llama Be Provoking, Schooling Speculative and Critical Designers. Lo pueden consultar también de manera libre, que está allí. Bueno, ¿cómo nos fue hasta ahí? Les voy a dejar esta última escenario de pregunta, que vuelvo y los invito a que la respondan. Más como, bueno, después de esto que Natalia nos contó, yo a qué me animaría a hacer nuevo, ¿cierto? ¿Cómo integraría en el aula de clase, cómo integraría cuestiones que Natalia aquí espero haberlos provocado? ¿Qué podrían hacer ustedes? ¿Qué nuevas actividades provocarían en el aula para tener estos procesos de creatividad en el aula? Entonces, de nuevo, pueden ingresar por el QR a Menti, por el QR que estamos proyectando ahí, lo escanean con su celular si quieren, o entran a menti.com y utilizan el código que está en la parte superior. Con el celular es mucho más fácil, es súper rápido. Pero bueno, no sé cómo tienen sus pantallas, a veces la luz de las pantallas no le deja a uno escanear muy bien esos códigos QR. Si no les funciona, menti.com y utilizan el código que está en la parte superior. Quisiera saber qué los ha animado esta conversación, esta monólogo. Estoy ya sin voz. Tenemos unos minuticos de respuesta para ver cómo
vemos estos resultados y ya damos espacio a si tienen preguntas. Bueno, vamos 17 respuestas. Los animo a que respondan más. 21, eso. Ya han empezado a salir palabras nuevas, muy distintas a las que teníamos al inicio de la sesión, que eso nos hace ver eh, que ya estamos pensando por fuera como de esa manera tradicional de pensar los ejercicios del aula de clase. Vamos a ver si llegamos a las 30 respuestas al menos, el 50% de los asistentes respondan.
Bueno, queridas y queridos asistentes, tenemos aquí 29 respuestas a esta pregunta, donde voy a leer varias. Tenemos videos multiplataformas, tenemos revista digital, blog, lluvia de ideas creativas, pintura grupal, mira esto, qué interesante, actividades de campo, pensar en silencio, juegos colectivos, hacer bailes en TikTok, me encanta, videos multiplataformas, podcasts, interacción entre niveles. Bueno, esto me parece muy interesante ver que este ejercicio les haya provocado pensar en otras estrategias. Posiblemente las hemos reconocido, las hemos visto en otros docentes o en otras actividades, pero pensamos usualmente que no son pertinentes para nuestras aulas de clase, pero realmente sí lo son porque son muchas experiencias de generación de contenido que estamos viendo ahí y que con las cuales nuestros estudiantes están también muy familiarizados. Entonces creo que pueden ser muy útiles todas las experiencias que propusieron acá. Espero que la charla los deje motivados a pensar sus experiencias de clase desde esta estrategia. De manera pues como más dinámica y siendo mucho más concienzudos de cómo diseñar ese trayecto que esperamos en los estudiantes. ¿Me puedes poner la otra diapositiva, PowerPoint? Con la cual podemos diseñar pues como el enunciado de clase como un trayecto, ¿cierto? Como una experiencia vivencial, una experiencia que tiene cuerpo, una experiencia que tiene producción de sentido, que tiene desafíos creativos, intelectuales, ¿cierto? Entonces, como que podamos tener un tiempo más detallado para que puedan generar estas actividades y sus experiencias de clase. Me pueden encontrar en estos vínculos del correo o de página web y podemos seguir conversando por ahí cualquier inquietud o necesidad que tengan. Muchas gracias a Unir Remington por esta invitación, a Viviana de nuevo. Y no sé, ¿tienen alguna pregunta por ahí? ¿Algo que quieran reflexionar, compartir, comentar? Tenemos por aquí 2 preguntas. Primera, ¿qué estrategias podemos desarrollar en las clases virtuales para que sean menos rígidas? Súper bacano. A todos nos pasó que nos tocó inventarnos la vida cuando llegó la pandemia y de manera maravillosa. Creo que la respuesta, digamos, es fácil en el sentido que tú puedes buscar muchas aplicaciones que están dadas en especial para el trabajo colaborativo online, ¿cierto? Esa sería como la clave de búsqueda que podrías integrar en Google para que un estudiante no se quede detrás de la cámara pues, o detrás de la pantalla viendo al profesor y que el profesor habla y se aburre, ¿cierto? Entonces, una estrategia es plantear también que la experiencia virtual también tiene participación, ¿cierto? Y tiene interacción crítica y creativa. Entonces, si yo me imagino que o de plano estoy cerrando la idea de una clase virtual es yo hablándole a una pantalla, ya cierro todo ese relacionamiento, esa construcción social que se hace en el aula de clase. Entonces es pensar también que el entorno virtual es un entorno de socialización. Aplicaciones colaborativas que son muy reconocidas o que ya todos posiblemente utilizamos, un Jamboard, bueno, creo que lo van a eliminar, que Google lo va a sacar, pero seguramente está pensando en una nueva. Está trabajo colaborativo que se puede hacer en la plataforma Miro. También hay muchas estrategias de participación que lo despiertan a uno, por ejemplo, la que yo les hice, que es muy sencilla, que es la de Menti, ¿cierto? Responder una encuesta donde pues no la hacemos de manera colaborativa, pero sí estamos viendo todo el proceso de trabajo entre todos, ¿cierto? Entonces, está Menti, por mencionar otra, está las actividades de Kahoot, que no necesariamente el docente las tiene que proponer. También yo he tenido sesiones de
bueno, ahora son ustedes los que van a crear un juego de Kahoot para el resto de sus compañeros. Entonces, proponer actividades como esas, actividades de juego, aplicaciones de juego colaborativo, también hay muchas en línea. Hay una que hemos usado mucha, pero no es porque sea del área de diseño, se llama Draw It, como dibújalo en inglés, que es para como tipo ahorcadito, dibujo rápido, y permite hacer juegos muy rápidos a través, que se puedan responder a través del dibujo. Entonces, como, ¿quién fue el precursor de, no sé, de las pedagogías críticas? Dibújalo. Y hemos tenido sesiones así de trabajo online donde todo el mundo, pues, o sus celulares o a través de pantallas, participa. Entonces, la invitación es, lo primero es despojarse de la idea o la preconcepción de que una experiencia virtual solamente es el docente el que la activa, ¿cierto? Entonces hay que pensar en qué otras actividades de participación puedo tener en clase para invitar a los estudiantes a participar. No es como prendan la cámara y esa es la manera de participar. La participación es tener una acción en el momento de clase. Cosas también muy sencillas, muy sencillas. Vamos a abrir en este vínculo un archivo online de, no sé, ¿cómo es que se llama? La de Google Slides, ¿cierto? Un PowerPoint que vamos a ir haciendo comunitario. Entonces, cada uno de ustedes tiene una hojita. Yo como profesora con antelación le marco, entonces está la hoja de Viviana, la hoja de Natalia, la hoja de David, y cada uno de ustedes en esas hojas en una sola página, van a producir tal contenido, ¿cierto? Y lo vamos viendo en línea y lo vamos discutiendo en línea. Entonces, no necesariamente tengo que alimentarme de unas super aplicaciones que posiblemente no sepa utilizarlas, pero lo que interesa es que ustedes planteen experiencias de participación y no únicamente la participación como prender la cámara, sino acciones virtuales que se pueden hacer mucho con plataformas o aplicaciones de trabajo colaborativo o cosas que sean abiertas online que puedan trabajar múltiples personas a la vez. Creo que con eso puedo darte como esa orientación. Bueno, la otra pregunta que tenemos la hace el profesor Carlos Mario: ¿cómo compartir las experiencias en ABP que algunos venimos aplicando? ¿Podría generarse un banco de experiencias para todos nutrirnos de ellas? Carlos Mario, qué buena pregunta. Sí, yo creo que es necesario no solo hacerlo como repositorio, sino también como un ejercicio de aprendizaje conjunto. ¿Qué pasa allí? Que las instituciones o que los docentes no nos conversamos usualmente, sino siempre con el mismo con el que tomamos tinto o la que tomamos tinto y nos contamos esas actividades, ¿cierto? Yo en este momento no conozco que exista repositorios de estas actividades, pero cada vez se hacen más necesarios. Justo hace nada estuve asesorando una tesis de educación en la Universidad de Antioquia, donde una profe de colegio público quería tener ese proceso o proyecto porque a todos nos han dicho como, bueno, el nuevo modelo es aprendizaje basado en proyectos, pero no nos han dicho, no nos cuentan las experiencias del cómo se hace, a dónde llegan, dónde nos llega, y aprender del ejemplo también es muy importante para nosotros. Entonces, aquí casi que se vuelve un trabajo más institucional. Ojalá las unidades académicas de cada institución tengan, por ejemplo, no solo jornadas como estas. Pues yo he participado en varias jornadas de formación que casi siempre sucede en estos escenarios intersemestrales cuando uno está pues vinculado a las instituciones, pero también que se hagan talleres de ideación, de compartir estas experiencias, como un taller de innovación educativa dentro de la misma universidad y que se transversalicen esos conocimientos y que no se queden únicamente en el aula de Natalia o en el aula de David, ¿cierto? Sino que se puedan generar esos espacios de conocimiento. Eso es lo que hoy hace, por ejemplo, MOVA, ¿cierto? El Centro de Innovación para el Maestro, que en este momento está muy dirigido a escuelas públicas, ¿cierto? Esto es de la alcaldía,
pero yo creo que cada institución tiene la vocación también de formar a sus docentes en experiencias innovadoras para la generación de conocimiento. Y no solamente discursivas como la acaba de hacer, sino como hagamos talleres, hagamos ideas de sesión, diseñemos la clase, ¿cierto? Y diseñar la clase atraviesa todo esto que hemos estado hablando por acá. Entonces, ojalá, pues esto es una vocación más institucional que le corresponde pues como a cada unidad. A nivel local, conozco ese ejemplo que te di de MOVA. No sé si entre universidades, yo creo que no, pues he estado en varias instituciones y todavía no tenemos un repositorio conjunto, pero sí sería muy interesante tener. Bueno, damos las gracias a Natalia por tus valiosos aportes, a todos los presentes por la participación. Les esperamos a las 10 de la mañana con nuestra conferencia Cerebros Brillantes, Aprendiendo a Aprender, y nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Gracias, excelente para todos. Muchas gracias.